Saludos, mi nombre es Dumar Alfredo Pérez, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD Ciudad Yopal. El siguiente video pertenece a la materia de antropología, la cual busca dar una definición del concepto de cultura y las definiciones de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. También resolveremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El término de cultura no es un término fácil de definir, aún no se tiene una definición absoluta del mismo, entonces no hay una forma precisa de hacerlo, debido a que el concepto de cultura en sí es muy amplio e involucra en definitiva todo el quehacer de los seres humanos. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? En el ámbito de la antropología, la palabra cultura se usa en dos sentidos diferentes. En un significado general, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propio del ser humano, más no biológico, sino social, transportado por la sociedad y empleado como su principal mecanismo de adaptación al medio ambiente y su entorno. De aquí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto social como geográfico que lo define y le otorga un significado propio. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La antropología siempre ha tratado de dar un concepto o significado claro a la palabra cultura. No ha conseguido definirlo como tal porque no existen culturas definitivas. Toda cultura va cambiando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la edad del ser humano. Me refiero, si tú naces en una cultura como América Latina, muy liberal, ahí pueden haber cosas que no compartas, pero eso se adquiere cuando se tiene una edad de madurez en la cual uno sigue sus propias condiciones y estilos. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Cultura es el hecho de comportarnos y adaptarnos a un medio ambiente en el cual vivimos. Y sociedad son todas aquellas cosas que nos permiten comportarnos para trabajar unidos para conseguir un bien común. Un ejemplo claro sería el hecho de trabajar en una empresa de otro país donde se encuentren colombianos, mexicanos, asiáticos y demás, los cuales todos trabajan y aportan sus conocimientos sin causar daño al otro para conseguir un mismo objetivo, pero cada uno tiene su cultura diferente, cada uno tiene unas creencias religiosas diferentes, tiene una costumbre diferente, tiene un hecho de vestir diferente, y esto es lo que nos permite conceptualizar que no hay culturas iguales. Simplemente el ser humano tiene su propia cultura y dependiendo de ella misma podemos definir cómo sería un comportamiento de esa persona o cómo se adaptaría una persona al medio en el cual se encuentra por medio de su cultura. ¿Cuáles son las definiciones de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es un proceso que vivimos todos los seres humanos, sin importar su ubicación geográfica, sus costumbres o religión. Precisamente, ¿por qué? Porque de esto trata. Enculturación, cuando una persona nace, un niño, cuando se es niño, ya empezamos el proceso de enculturación. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos están inculcando unos valores, unas costumbres, un tipo de religión, un tipo de alimentación. Y entonces ahí es allí donde nace el proceso de enculturación. Y va creciendo con el pasar de los años. Cuando se es niño, cuando se es joven y cuando es adulto. No se espera que un niño tenga el mismo comportamiento de un adulto, ni siga los mismos conceptos. Pero sí se espera que ese grupo de niños de la misma edad tiendan a comportarse en iguales. Y que los adultos tengan ellos a compartir iguales en algunas apreciaciones y en algunas cosas. Entonces es ahí donde está ese proceso de enculturación. Y ellos adultos forman a esos niños para que cuando tengan la edad de ellos puedan así mismo relacionarse con otra persona de su misma edad.
¿Qué es el relativismo cultural? El relativismo cultural es el respeto por las culturas, donde en cual se entiende que no hay una cultura única, sino son varias, donde cual cada cultura tiene su forma de vida, su estilo de vida, tiene su religión propia, tiene sus costumbres propias, su forma de vestir propia, su tipo de música propia, y ninguna es mala, sino que se respeta. Es por eso que es el relativismo cultural, en el cual cada persona es libre de creer, pero se es válido como cultura. Etnocentrismo. El etnocentrismo es el hecho de que cada grupo social o cultura siempre tienda a sobresalir por encima de los demás, haciendo creer que sus creencias son las adecuadas. Este caso es como el del indio, en el cual habla de la creación del mundo, en la creación del ser humano, donde dice que cocinó en el horno 3 moldes, en el cual por su afán sacó un molde no terminado, una persona de mal color. ¿Por qué? Por su propio afán. En el segundo molde ya se esperó y sacó un molde perfecto, un bien hecho, una persona de tez morena, la cual estaba perfecta. Pero por estar tan asombrado revisando el segundo, no se dio cuenta del tercero y tuvo una persona quemada y de mal aspecto. Es allí donde nacen los negros. ¿Por qué? Porque él busca resaltar sus propias características y las de su gente. Por eso él dice que ellos son los mejores. Y así pasa en todos los aspectos. Por eso en las religiones, cada persona tiene su creencia y critica a los demás. Pero cada cual se va respetando en su cultura. Esto es el etnocentrismo. Como conclusión, diría que la cultura es algo innato que se lleva desde que se nace, pero que se moldea con el pasar de los años y de la ubicación geográfica también y del entorno en el que usted se creció y se formó. Esto sería cultura. Y la cultura de estudiar es excelente porque si se entiende la cultura de una persona, se tiende a saber cómo se comporta esa persona y cómo se adapta al medio. Y esto nos sirve para todo porque es algo muy interdisciplinar, no es simplemente algo exacto, sino algo social. Y como futuros docentes, comprender que hay un relativismo cultural, hay un etnocentrismo y hay una enculturación, esto nos permite a respetar y dejar que libremente se desarrolle el concepto de cultura en su propio entorno. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.